Bueno, primero quiero felicitar al equipo porque es una victoria que necesitábamos a toda costa. Ha costado muchísimo, hemos vuelto a tener sensaciones parecidas a las de los últimos partidos, pero por primera vez en este año, después de 5 intentos, pues en esos finales apretados, viniendo de dos veces que obtenemos ventaja, que nos remontan, incluso se han puesto por delante, hemos sido capaces de llevarnos el partido. Respecto al partido, pues bueno, pues otra vez casi ha sido un déjà vu salvo el final, ¿no? Hemos empezado bien. Creo que a lo mejor probablemente porque Estudiantes ha salido un poco con un ritmo bajo, nos ha contagiado un poco en el ritmo, lo que pasa es que nosotros hemos sido capaces de sacar ventaja de eso, hemos conseguido, no sé si han sido 15 puntos de ventaja, y cuando hemos empezado a rotar el equipo, pues el equipo se ha venido absolutamente abajo. Ya hemos dejado de defender, nos hemos precipitado con los triples, estamos encontrando un equilibrio dentro-fuera que habíamos hablado, y nos hemos precipitado con triples, que yo vuelvo a lanzarlo. Los triples no es que estén mal tirados, muchos de esos triples son liberados. El problema es que cuando un equipo no mete, tiene que seguir jugando, tiene que intentar buscar, tiene que forzar que la defensa, ¿vale? A lo mejor vas a encontrar ese mismo triple 10 segundos más tarde. Esto sé que va en contra de lo que suelo pedir, que es, en otras circunstancias suelo pedir cuando encuentras ese tiro hay que tirarlo porque no sabes si lo vas a encontrar 10 minutos más tarde, pero con equipos, como hizo Sevilla el otro día, como hoy creo que ha hecho Estudiantes en algún momento, que nos acaba negando las penetraciones para dejarnos tirar, hay que ser un poco más paciente a la hora de elaborar, para ver si encontramos alguna penetración en alguna doblada de balón o alguna sacada de balón para encontrar ese mismo triple, y ahí no hemos estado bien. Entonces nos viene inmediatamente el recuerdo, y en el recuerdo nos ponemos nerviosos. Bueno, pues hemos llegado con 3 puntos arriba, que era la mejor noticia que podíamos tener en el descanso por la vuelta de ellos, porque podía haber sido incluso peor. Hemos vuelto a tener una salida de tercer cuarto, sé que los jugadores han hablado dentro, ¿no? Solemos tener inicios de tercero desastrosos, han gritado ahí dentro, han dicho no les vamos a dejar que en el inicio se puedan ir, y bueno, pues hemos tenido otra vez una muy buena salida. Y otra vez con los primeros cambios, el equipo, esta vez no se ha caído tan dramáticamente, ha sido más un goteo, y ahí sí que probablemente se han notado los nervios de esos últimos partidos, de ir viendo cómo se iba reduciendo la ventaja, ¿no? Creo que ahí las rotaciones que ha hecho Salva con Estudiantes pues nos iban complicando cada vez más. De hecho, ha habido un momento que bueno, ha sacado a Landesberg con Vicedo de exteriores y estaba jugando con Brown y con Sutton al mismo tiempo. Eso es un quinteto para nosotros tremendamente difícil de defender. Ha encontrado los triples de Brown, ha encontrado una situación con un doble bloqueo directo que nos han metido como 10 puntos prácticamente consecutivos con la misma jugada solos, porque estaban llamando la atención del lado débil, que bueno, pues en un tiempo muerto hemos tenido que corregirlo. A partir de una vez que lo hemos corregido ya han dejado de hacernos daño, pero no hemos sido capaces de reconocerlo constantemente, y hasta que no he podido pedir yo el tiempo muerto para pararlo, pues no hemos podido parar esa vía de agua. Al final hemos llegado a un partido que cara o cruz, es decir, es una moneda al aire, y esta vez, pues gracias a nuestra persistencia, hemos sido capaces de sacar una situación que hasta ahora, esta temporada, se nos había resistido. Así que, bueno, felicitar de nuevo al equipo y poco más. Estoy a vuestra disposición para las preguntas. Nerviosos sí creo que nos hemos puesto, quizás no tanto como otros días, ¿vale? Yo en esto he tratado de estar más calmado yo, ¿vale? Porque el otro día creo que lo dije aquí en una rueda de prensa, cuando ellos se ponen nerviosos llega un momento en el colapso, también me pongo nervioso yo, porque no entiendo nada de lo que estamos haciendo, lo que está ocurriendo. Y entonces hoy he intentado, no sé si se me ha notado o no, pues estar más calmadito en el banco, más tal, para que no vean mis reacciones. Y bueno, pues sí, pues he intentado ayudar de esa manera, porque si sigo siendo visceral como soy yo, pues hasta ahora no ha dado resultado, ¿no? Entonces hemos tenido que cambiar. Evidentemente el mérito no es mío, el mérito es suyo. Son ellos los que están en el campo soportando los nervios, ¿no? El hecho de decir ahora hay que meter, ahora hay que tal. En la primera prórroga ellos han cogido la ventaja, hemos tenido que volver y además no hemos vuelto inmediatamente, creo que hemos vuelto a empatar a falta de un minuto, ¿no? Ponernos arriba, es decir, que hemos tenido que estar remando. Jugar en estas circunstancias no es fácil. ¿Qué nos ha ayudado? Hacerlo en casa y con nuestro público, que eso, pues evidentemente, siempre ayuda. Pues, si no recuerdo mal, bueno, salvo el otro día con Murcia, que fue con la lesión de Gary y demás, todas estas circunstancias se han dado siempre fuera, salvo con Murcia el otro día, que llegamos a ese final apretado y donde iban todo el rato a la línea de tiros libres, ¿no?